Hola, ¿qué tal mis cracks? Bienvenidos a este nuevo video y a este nuevo versus de lápices de colores baratos contra caros. Vamos a ver qué tal podemos dibujar, ya sea con unos colores económicos contra otros colores caros, contra unos Premier, que bueno, creo que no hay mucha diferencia. En este caso vamos a utilizar los Crayola, que como saben y lo han visto en varios de mis videos, bueno, los Crayola son mis colores escolares económicos favoritos, pintan bastante bien, un poco difícil de mezclar, pero nada imposible, contra los Premier de Prismacolor, que bueno, estos no se diga más, camaradas, son de mis favoritos, pintan chidísimo. Pero ¿cómo vamos a hacer un buen versus entre estos dos colores? Pues demasiado fácil, camaradas. En esta ocasión tenemos 36 lápices de colores Crayola. ¿Y cómo vamos a hacer un verdadero versus? Bueno, lo que vamos a hacer es separar de los Prismacolor Premier los 36 colores que más se asemejen a los Crayola, y de esta manera vamos a hacer un verdadero versus, un verdadero reto entre ambos colores, y de esta manera vamos a saber qué tal pintan unos y otros, baratos contra caros. Vamos a ver también qué tal son las ceras, si las ceras son mejor duras, si son mejor blandas. Entre más blanda la cera, más rápido se acaba el color, y eso también puede variar, depende el papel que nosotros utilicemos. Bueno, camaradas, ahora vamos a ver el versus, vamos a separar los colores, y claro que para este tremendo video vamos a hacer a C de Stranger Things, que bueno, espero que se vea bien. Yo ya tengo por aquí hecho el boceto porque quiero enfocarme prácticamente más en lo que es el coloreado. Amiguitos, si tú eres de los que desean aprender a dibujar realista o hiperrealista, espero que veas completo el video para que veas bien cómo se van a mezclar los colores, cómo hay que mezclarlos, cómo escogerlos, y te va a ayudar muchísimo. Así que, camarada, ve el video completo si realmente quieres aprender un poco de hacer dibujos realistas o hiperrealistas. Bueno, camaradas, ahora vamos a aprender cómo vamos a dibujar realista a C de Stranger Things. Lo que vamos a hacer, vamos a partir nuestro dibujo por la mitad. Esta parte la vamos a hacer con lápices de colores Crayola, y después vamos a hacerla con Prismacolor Premier, y vamos a ver la tremenda diferencia entre unos y otros. Creo que vamos a empezar por la parte del cabello hacia abajo. Camaradas, ahora vamos a dibujar, vamos a pelear estos dos tremendos colores. Bien, mis cracks, ahora vamos a separar los 36 colores que tenemos en Crayola. Vamos a buscarlo en Prismacolor Premier. Pues bien, los que tenemos prácticamente a la mano son verdes, azules y un poco de morados, así que vamos a escoger los verdes. Vamos a ver cuál se asemeja más a este verde. Como lo ven, este es el indicado. Entonces vamos a separar los Crayola contra los Prismacolor Premier. De esta manera vamos a separar todos los colores. Muy bien, amigos, ya tenemos la separación de colores. Tal vez a simple vista les parezcan un poco distintos, pero les voy a platicar qué es lo que yo hice. Yo me basé prácticamente en las ceras de los colores, no tanto en el color de la pintura de la madera, sino en el color de las dos ceras, que sean lo más semejantes posibles. Así que ahora, camaradas, vamos a hacer primero nuestro dibujo con los Crayola. Y bien, amigos, como ya lo habíamos comentado, vamos a dividir nuestra hoja, vamos a partir el dibujo por la mitad. Vamos a comenzar más o menos al centro de la nariz y los ojos, y de esta manera vamos a sacar un buen centro. Probablemente ustedes no lo noten, amigos, porque no quiero marcarlo demasiado. Ahora vamos a hacer algo muy importante, señoras y señores. Vamos a elegir los colores correctos que vamos a necesitar para este dibujo. Entonces, nosotros, basándonos en la imagen de referencia, vamos a hacer primero la parte del cabello. ¿Qué tantos colores podemos conseguir en los Crayola que puedan ayudarnos para el tono del cabello? Así que, camaradas, también les recomiendo que tengan una hoja reciclada para ir haciendo sus pruebas de colores. Vamos a hacer la primera prueba, y lo primero que yo veo, amigos, es que
Vamos a utilizar varios tonos de café, un poco de gris, un poco de amarillo. En esta parte lleva algunos brillos, así que también debemos de identificar qué color nos va a servir para esa parte del cabello. Un poco de negro y bueno, vamos a ver qué tantos podemos. Entonces, el primero que vamos a necesitar yo creo que es el café. Así que vamos a hacer una prueba. Bien, entonces ya tenemos el primer tono de el cabello, que es el café claro en Crayola. Entonces anotamos nosotros el color que vamos a necesitar, que es el café claro. Vamos a irlo separando. Ojo, ahorita estamos separando nada más partes del cabello. Todo esto lo vamos a hacer separado: cabello, piel, ojos y la parte de su chamarra y su vestido. Así que ahora vamos a buscar todos los colores que necesitaremos para el cabello. Bien amigos, ya están identificados los colores que vamos a hacer de la mitad del cabello para acá, así que ahora vamos a utilizarlos, vamos a hacer nuestras mezclas. Ok, voy a empezar con la parte más clara de lo que sería el cabello, que es esta parte de aquí, y después tiene por aquí un poco de gris y blanco, así que haremos mezclas entre grises y blancos para que nos dé el resultado. El color que vamos a utilizar aquí, que es lo que podemos ver en la imagen, nos podemos dar cuenta que este color es el que lleva en esta parte de aquí y va cambiando un poco, ligeramente, pero muy poco, hacia el café claro, y después vamos a utilizar el café oscuro y después vamos a convertirlo también en tonos grises. Así que vamos a hacer difuminados entre este, que es el color arena, que es el color que lleva aquí. Vamos a utilizar el café claro. Café claro. Y también tenemos que vamos a utilizar el café oscuro. Entonces vamos a hacer primero esa mezcla de tres colores primero y después nos vamos a pasar de el café oscuro hacia el gris con blanco. Entonces vamos a hacer primero esta mezcla de colores. Ok amiguitos, yo sé que esto va a ser demasiado tardado, pero bueno, si queremos aprender a dibujar realista, vamos a hacerlo de esta manera. Ya tenía mucho tiempo queriendo hacerlo, pero hoy ha llegado el día, brothers. Pero camaradas, antes de empezar se me estaba olvidando y estamos cometiendo un grave error. Así que camaradas, lo que tenemos que hacer es borrar ligeramente todo el lápiz que tenemos, porque si no, no estamos haciendo un dibujo realista o un dibujo hiperrealista. Así que vamos a borrar ligeramente. Lo siento camaradas si no se ve muy bien en el dibujo, pero espero que sí. Así que borremos un poco. Igual nosotros podemos darnos cuenta dónde podemos dejar líneas bien marcadas y no nos va a afectar absolutamente en nada. Es decir, toda esta parte del cabello no nos va a afectar nada, excepto de aquí, que sí lleva algunos brillos, y en la parte de su oreja también nos va a afectar. Bien amigos, ahí está. Creo que todavía si siguen notando muy bien, vamos a poder apreciarlo muy bien. Entonces vamos a utilizar nuestro color arena. Tenemos que identificar nosotros dónde lleva ese brillo. Aquí nosotros ya tenemos de referencia toda la parte del cabello, lo que sería parte de su copete desde la frente hacia la parte de arriba. Si nos damos cuenta, toda esta parte va mucho más oscura. Entonces, debajo de esta parte de aquí es donde nosotros debemos de meter el color claro, el color arena. Vamos a ver más o menos qué forma lleva ese brillo y de esa manera nosotros vamos a hacer todo ese brillo. Vamos a hacerlo muy cuidadosamente y tenemos que estar viendo la imagen y dibujando a la vez. Esto es parte de lo complicado, pero es también parte de lo divertido. Así que vamos a hacer todo ese brillo. Ustedes van a ir fijándose en la forma que tiene esa parte del brillo. Si nosotros queremos hacer un dibujo realista, copiar una imagen realista, pues es lo que debemos de hacer para lograrlo. Bien, ya tenemos esa parte. Como ven amigos, no quiere decir que esta parte esté completamente sólida como la estamos viendo en la imagen. En la imagen podemos apreciar que tiene algunas pequeñas líneas en tonos un poquito más oscuros, así que vamos a hacer todas esas líneas que son parte de su cabello, y de esta manera es como vamos a ir logrando el efecto realista. Aquí está, ya no tenemos un color completamente liso. Si vemos también esta parte de la orilla tiene
un poquito de más claro, es mucho más claro que toda la otra parte, así que vamos a utilizar un poco de blanco y de esta manera vamos a lograr que se desvanezca un poco más y nos dé la apariencia de brillo. Aquí batallamos un poco con la mezcla de colores en los crayolas. Es muy difícil mezclar colores, sobre todo el blanco, demasiado difícil, pero no imposible. Así que bueno, mezclamos un poco con el blanco y obtendremos el brillo que necesitamos. Entonces vamos a continuar hacia la parte de arriba. Ya tenemos la parte clara, ahora vamos a ir cambiando de color. Vamos a utilizar el café más claro y vamos a empezar a hacer cabello. Tenemos que hacer líneas muy finas, para eso hay que tener nuestra punta bastante fina. Pero como se dan cuenta, esto es muy leve, casi no se nota este café, que realmente llevaría otro tono de café que no tenemos en Crayola, así que vamos a utilizar este. Probablemente los colores comparados con los de la imagen van a variar muchísimo, pero esto es porque estamos limitados con los colores Crayola. Bien, ahora vamos a pasar hacia el color más oscuro, que es el café oscuro. Aquí, como ven, ya se está perdiendo el tono más claro de café, que no importa, pero así es como lo debemos de hacer. Aquí vamos a ir haciendo ya toda la parte del cabello, que hacemos unas pequeñas mezclas siempre con líneas en la parte del cabello. De esta manera nos va a quedar chulísimo. Y bueno, amiguitos, yo sé que es bastante difícil explicar todo el dibujo, es bastante complicado, lleva muchísimo tiempo. De verdad que me gustaría estar ahí con ustedes para explicarles claramente cómo es que tenemos que hacerlo. Prácticamente agarrarles su manita, camaradas, y hacerlo todos. Pero bien, vamos a tratar de explicarlo lo mejor posible. Probablemente, lógicamente voy a hacer algunas partes en cámara rápida para no tardarnos tanto, amigos. Pero bueno, ya tenemos lo básico, ya vimos qué es lo que estamos haciendo, cómo vamos a ir haciendo la degradación de colores. Vamos a hacer esta parte de aquí, que es una de las partes más importantes. Ahora, tengan mucho cuidado, no quiere decir que todo esto esté prácticamente en café oscuro y tengamos que rellenarlo completamente. Debemos de observar bien qué dirección lleva cada cabello. Bueno, no cada cabello, sino el tramo de esta parte de aquí. ¿Qué dirección lleva? Es decir, toda esta parte va de esta manera, el cabello va como hacia arriba. De esta parte viene bajando, pero aquí empieza a cambiar y va hacia arriba. De esta manera lo debemos de hacer y debemos de tener mucho cuidado cómo va cambiando la dirección del cabello. Ahí está, de esa manera vamos a hacer toda la mitad de nuestro cabello, amiguitos. Ahora, amigos, ponemos mucha atención en esta parte del cabello y es muy importante para los dibujos realistas. Vamos a empezar a sombrear toda esta parte del cabello que prácticamente lleva mucho color gris, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? El color no lo vamos a hacer a lo tonto, vamos a seguir la secuencia que lleva el cabello, es decir, toda esta parte va hacia abajo. Así que vamos a empezar a sombrear un poco con el gris, pero siempre en dirección hacia donde va el cabello, ya sea para arriba o para abajo. Lo podemos hacer de la manera que queramos, pero siempre hacia donde va. Aquí alcanza a dar un poco de vueltas, no es todo hacia abajo, digamos que va haciendo esto el cabello. Vamos dándole forma y de esta manera se va a ver muy chulo nuestro dibujo, nos va a quedar una chulada. Así que vamos a hacer todas estas sombras con los tonos grises y vamos a mezclar un poco con blanco y con un poco de más café.
Bien amigos, terminamos con el cabello de la parte de los lápices de colores Crayola. Como ven, no sé si se dieron cuenta, pero cambió tremendamente el dibujo cuando empezamos a meter las sombras en color negro. Todo cambió muchísimo, pero bueno, creo que quedó bastante chido. Lógicamente le hacen falta muchísimos detalles a todo el cabello, que esto tardaría muchísimo más tiempo. Esto llevaría aproximadamente unas 2 horas hacer únicamente esta parte del cabello, pero bien, creo que con esto es más que suficiente. Quedó bastante chulo. Si ustedes quieren detallarlo más amigos, detállenlo más, todo lo que puedan, no importa el tiempo que se tarde. Bien, ahora vamos a pasar a lo siguiente, que es la parte de la piel, y vamos a hacer, bueno, el mismo procedimiento. Vamos a identificar qué colores vamos a necesitar para la piel y vamos a ver si es que podemos mezclar algunos. Si no, pues así lo dejamos y nos va a quedar bastante chulo. También vamos a hacer la parte de los ojos, mismo procedimiento, y así la parte del vestido. En esto ya lo vamos a hacer en cámara rápida, no hay tanta complicación, únicamente hay que ver bien dónde están los brillos. Por decir, esta parte va mucho más oscura. Vemos qué mezclas podemos utilizar en este caso. Si es posible explicarles un poco, pues se las explico. Si no, lo haremos en cámara rápida porque me tardaría 1000 horas en explicárselos. Así que bueno, vamos a hacerlo de esta manera. Como lo dije, esta parte lleva un poco de sombra más oscuro. Es probable que podamos utilizar unos tonos de grises con el mismo color salmón o con el color durazno. Y bueno, para los ojos pues lleva bastante negro, un poco de café, que en la imagen no se ve muy bien, pero yo lo voy a tratar de hacer un poco más realista. La ceja no se nota mucho, así que únicamente vamos a poner un poco de grises. Y bueno, la boca también vamos a ver qué colores van a ser los adecuados para que nos dé el tono que necesitamos. La sangre no hay mucha ciencia de este lado, porque la sangre de esta parte es muy oscura. Prácticamente vamos a utilizar rojo con negro y es todo lo que haremos. Y bueno, vamos a detallar perfectamente todos los detalles que tenga nuestro dibujo. Hay que observar bien, hay que observar si tenemos colores distintos en cada parte de los ojos, y esos mismos hay que aplicarlos en el dibujo y nos va a quedar muy perfecto. La parte de la oreja, como ven, se ve brillosa. Las orejas normalmente son un poco transparentosas, entonces le está dando la luz y esto hace que cambie de color hacia más claro en esta parte, por lo mismo del tono de la sangre y la piel. Así que camaradas, hay que tener mucho cuidado con todo eso, y de esta manera nos va a quedar mucho mejor nuestro dibujo. Así que ahora vamos a colorear. Ok amigos, llegamos a la parte importante y que les va a interesar a todos aquellos que quieren aprender a dibujar realista. Primero, lo que tenemos que hacer y debemos de tener mucho cuidado es observar bien la imagen que estamos dibujando. Vamos a identificar todos los colores posibles que va a llevar toda la parte del rostro, incluyendo el ojo. Y bueno,
de esta manera, que es como yo ya lo hice, yo ya identifiqué todos los colores posibles que vamos a utilizar para la parte del rostro, que son grises, café oscuro, café claro, violeta, magenta, oro, negro, arena y salmón. Lógicamente el blanco, que no lo puse porque no se ve, pero estos son los colores que yo pude identificar ahora mismo. Dirán, Kunz, estás loco, ese dibujo no tiene violeta, no tiene magenta, pero camaradas, si lo vemos detalladamente, podernos darnos cuenta que esta parte de aquí lleva un poco de tono lila, pero como no tenemos lila, vamos a usar el violeta muy claro. Vamos a jugar con los colores para que esto nos quede muy chulo. Por aquí veo que tiene algunos tonos rosados entre salmón, y como el rosa es más bien magenta, está bastante oscuro, entonces tenemos que hacer nuestras pruebas como yo ya lo hice en esta parte de aquí. Lógicamente aquí nada más hice algunas pruebas de grises, tonos piel, que van a ser las sombras de esta parte de aquí, que se ven más oscuras que todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, amiguitos? Pongan mucha atención, viene lo bueno. Tenemos ya todos los colores disponibles que vamos a usar. Para eso que les comento, hacemos las pruebas. Yo identifico en esta parte arriba del ojo, en esta parte de aquí, puedo observar que prácticamente tenemos color café con un poco de gris, y lógicamente lo vamos a mezclar con el color arena, ya que no tenemos un tono piel realmente. Entonces vamos a hacer una mezcla de colores con grises, cafés. Nos vamos a ir separando aquí, vamos a ir mezclando un poco de gris más claro hacia esta parte. Vamos a mezclar también un poco de rosa en esta parte de aquí, y aquí debemos de tener mucho cuidado con las sombras, amigos. Debemos de observar bien todas las arrugas que tiene para nosotros lograr ese dibujo realista. Si nosotros nos damos cuenta, podemos observar que aquí tiene unas pequeñas arrugas que se ve como ceñido para que realmente se vea a la vista como que está enojada. Otra de las cosas, amiguitos, debemos de hacer bien las sombras correctamente en el lugar que deben de ir, porque si hacemos una sombra donde no debe de ir, o hacemos una sombra más grande, vamos a cambiar totalmente las facciones de la cara. ¿Qué quiero decir con esto? Si hacemos las ojeras, digámoslo así, de esta manera, si la hacemos más grande, vamos a cambiar totalmente el rostro de C. Si hacemos una arruga más en esta parte, le vamos a aumentar la edad. No se va a ver como niña, sino se va a ver como más adulta. Si hacemos arrugas de más, eso es lo que va a pasar. Entonces, amigos, ahora lo que vamos a hacer es mezclar colores, como se los comenté en esta parte. Les voy a decir cómo voy a hacer esta mezcla, y después haremos en cámara rápida para que no se pierda ningún detalle, camaradas. Bien, entonces lo primero que puedo yo observar es que aquí vamos a hacer café mezclado con arena y un poco de rosado. Entonces vamos a ver bien detalladamente desde dónde empieza la sombra. Si nosotros nos fijamos, la sombra empieza en esta parte de aquí. Bueno, no es que empiece aquí, pero si nosotros iniciamos aquí, desde aquí la vamos a hacer. Vamos a ver bien qué separación tiene la sombra de la parte de arriba de la ceja, para no pasarnos y se vea bien toda la parte de aquí. Entonces, con nuestro color café vamos a ir marcando suavemente, porque si marcamos de más nos va a dar una sombra mucho más oscura, y lo interesante es que debemos de hacer la sombra que necesitamos. Entonces vamos a marcar. Otra de las cosas, amigos, es que entre más grueso sea el papel, es más poroso, y nuestra punta debe estar mucho más fina para que entre en todos esos poros, y a la hora de mezclar el color no se vea todo revuelto. Entonces vamos a sombrear toda esta parte. Hay que hacerlo con mucho cuidado, y también hay que tener mucho cuidado de que no se vean rayones, porque esos rayones se van a notar mucho, y más en los colores Crayola, porque como lo saben, no mezclan del todo bien, no son colores profesionales. Aquí es otra de las cosas que debemos de tener cuidado. Debemos ver bien cómo es que van las sombras, hacia qué dirección, para a la hora de nosotros mezclar nos dé mejor resultado. Aquí la sombra va ligeramente hacia esta parte, entonces debemos de darle esa pequeña curva, y debemos de observar bien desde dónde va dando vuelta. Es decir, la sombra viene desde aquí, como podrán ver en la imagen, viene desde aquí hacia dónde va a dar, comparándolo con el ojo. Si nosotros observamos,
la sombra viene de esta parte y nos va a dar más o menos en esta parte de aquí, pero lógicamente más arriba. Entonces la vamos a hacer de esta manera. Si se dan cuenta, también la sombra se empieza a hacer mucho más clara. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Ejercer menos presión en esta parte y más presión en toda esta parte de aquí. Aquí en esta parte, si nos fijamos, la sombra se intensifica un poco más. Vamos a ver dónde se intensifica esa sombra. Por así yo voy a tomar de referencia la parte de la oreja. Si nosotros hacemos esto, vamos a ver que la sombra da en esta parte de aquí. Entonces vamos a intensificar un poco y podemos observar que es casi una línea recta. Así que lo vamos a hacer de esta manera. Y nos va a quedar esa sombra perfecta. Bien, terminamos con el color café. Ahora vamos a identificar qué otro color podemos poner en esta parte para que nos dé lo más semejante a esa sombra. Yo observo que hay un poco de tono entre rojizo y rosa, así que voy a utilizar el café más claro en esta parte de aquí. Vamos a ver cómo cambia, cómo va cambiando todo nuestro dibujo. Si nosotros hacemos varias mezclas, es válido poner todas las mezclas posibles que podamos. No pasa absolutamente nada siempre y cuando los colores no lo permitan. Aunque déjenme decirle que, como lo están viendo aquí, se ve un poco rayado. Es lo que no me gusta de los Crayola, porque los Prismacolor Premier es la comparación. Nosotros podemos hacerlo muy sólido sin que quede rayado y podemos hacer mezclas de colores a comparación de los Crayolas, que no se puede hacer muy bien. Así que continuamos con el café, que es en esta parte de aquí. Vamos a subir un poco hacia esta parte. También ligeramente esta parte de aquí. Camaradas, este video va a ser muy tardado, pero créanme que les va a servir muchísimo para todos aquellos que quieren aprender a dibujar realista. Bien, ya tenemos esto. Ahora que nos damos cuenta de que aquí ya empieza a cambiar el tono. Si ustedes se dan cuenta, aquí se pone ya un poco de gris, así que vamos a utilizar el gris. Ahora vamos a identificar qué otro color tenemos, que es el color salmón. También vamos a ir haciendo esto ya un poco de más rosado, pero siempre mezclado con el gris. Bueno, no siempre, pero este es el gris que nos va a ayudar a que el color se asemeje mucho más. Bien, creo que ya son todos los colores posibles que tenemos por aquí. Ahora lo que vamos a hacer es mezclar el color base, el color básico, lo que nos va a funcionar bastante bien, que es el color arena. Ahora este nos va a servir para revolver prácticamente todos los colores que acabamos de poner y se nos ayuden a mezclarlos, pero pues con la fuente, que es un color tono piel. Entonces vamos a mezclarlos todos por completo y de una manera muy pareja, a excepción de las partes donde vemos que las arrugas van hacia una dirección. Entonces vamos a mezclar todos esos colores que, bueno, como lo ven, es bastante difícil. Sigue viéndose muy poroso, pero bueno, es lo que tenemos y vamos a trabajar con esto. Como lo ven, aquí ya le estamos dando toda la oscuridad a toda esa sombra. Se va viendo bastante chido. Ahorita van a ver cómo empieza a cambiar todo el tono de su piel. Como les comentaba, a veces mezclar colores, por muy insignificantes que se vean, pues sirve demasiado ponerlos y esto nos ayuda para el dibujo realista. Aquí vamos a desvanecerlo un poco porque aquí toda esta parte es muy clara, entonces vamos a meterle un poco de blanco para
que nos dé el tono que se necesita en esta parte de aquí. Y también necesitamos un poco de más de blanco en esta parte, pero siempre con un ligero tono de color piel. Aquí podemos ver que no está muy desvanecido, así que ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a utilizar colores para lograr ese desvanecido. Voy a utilizar un poco de gris que vaya bajando y se vaya viendo un poco más claro cada vez. Ahora, si no se desvaneció completamente, vamos a utilizar el blanco. Pues ya lo tenemos, amiguito, toda esta parte. El blanco no mezcla muy bien, es cosa que no me gusta tampoco de los Crayola, pero bueno, es lo que tenemos. Entonces ahora vamos a hacer todo el rostro. Listo, mis amiguitos, terminados la parte de los lápices de colores Crayola. Como ven, quedó bastante chido. Ustedes opinen, camarada, ahí abajo en los comentarios qué tal les ha parecido la primera parte de C. Que bueno, pienso yo que quedó bastante bien y como lo ven podemos hacer dibujo realista con lápices de colores económicos, no hay ningún pretexto, únicamente cambia la dificultad con que hacemos las cosas. Es mucho más fácil con lápices de colores Premier o profesionales que con lápices escolares, nos tardamos un poco más pero queda igual de épico, camaradas. Ahora vamos a hacer la siguiente parte con lápices Premier y vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a escoger los mismos colores, vamos a separarlos de la misma manera, vamos a hacer nuestras mezclas y hacemos exactamente lo mismo, pero esto lo haremos en cámara rápida, camaradas, y acabaremos este tremendo dibujo. Ya estoy ansioso por ver esa comparación de uno y de otro, camaradas. Dibujemos. Listo, amiguitos, tardamos muchísimo tiempo, pero al fin terminamos nuestro dibujo. Seguramente estarán pensando que quedó muchísimo mejor con el color Crayola, pero no es así, camaradas. Si lo vemos, el color Crayola quedó mucho más rayado a comparación del Prismacolor Premier, pero lo que podemos ver aquí que también esta parte del dibujo que es con color Crayola pues lleva muchísimo más color porque la luz le está dando de este lado hacia acá, pero si nos damos cuenta el color con Prismacolor Premier quedó mucho más sólido, se mezcló mucho mejor. Lo que nos ayuda bastante en Prismacolor Premier es el color blanco. Con Crayola es dificilísimo mezclar colores, pero bueno, creo que quedó bastante chulo, camaradas. Ustedes qué opinen, pónganlo ahí abajo en los comentarios. Y volvimos a demostrar nuevamente que se puede hacer buenos dibujos con lápices económicos, con lápices Crayola escolares. Podemos hacer estas tremendas obras de arte y no necesitamos colores caros para poder hacer este tipo de dibujos. Camaradas, si les ha gustado este video, pónganlo ahí abajo en los comentarios. Si les gustaría que haga más videos como este, detallarlos un poco más, no importa si nos tardamos tanto, todo sea para mis cracks suscriptores. Y bueno, camaradas, no olviden suscribirse al canal, activen la campanita de notificaciones para que se enteren cuando suba video nuevo. Nos vemos hasta la próxima, Stranger Cracks.